¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Estados Unidos está perdiendo una guerra, no en Irán, no en el Pacífico, no en ningún sitio donde haya cámaras, la está perdiendo en la pantalla del ordenador. ¿Dónde? En la del inversor. Porque al otro lado no hay un ejército ni un enemigo con bandera. Hay unos gestores de fondos que han llegado cada uno por su cuenta y sin hablar entre ellos a la misma conclusión, que la deuda de Estados Unidos ya no vale lo que cuesta. Esta semana pasaron al ataque y el hombre encargado de defender la posición, un ex gestor de fondos de cobertura llamado Scott Bessent, sacó su mejor arma, disparó y no pasó nada. Ojo a esto que estamos viviendo porque es histórico, pero la clave fundamental, a la vez que vimos, o igual que vimos en Reino Unido con Liz Truss, es quién está detrás. Se les llama Bond Vigilants, los justicieros del mercado de bonos, vigilantes de bonos. No es un club, no tienen sede, no se reúnen. Es el nombre que se le puso en los 80 a un comportamiento cuando un gobierno gasta más de lo que sus acreedores toleran. Esos acreedores venden su deuda, el interés sube y el gobierno paga la factura de su propia indisciplina. Llevan 30 años siendo el único poder que nadie elige y ningún político puede ignorar. 1993, el asesor de Clinton, James Carville, lo dijo mejor que nadie, quiero reencarnarme en el mercado de bonos. Ahí puedes intimidar a todo el mundo. ¿Exagerado? Pregúntenle a Liz Truss en Reino Unido. En 2022 presentó unos presupuestos que al mercado no le gustaron. La deuda británica se hundió, la libra se hundió, el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir de urgencia y ella duró 44 días en Downing Street. La derrotó el mercado. Ese es el adversario de Bessent y lo conoce bien. Durante 20 años estuvo en el otro bando. A partir de aquí, Bessent tiene que calibrar qué es lo que está sucediendo. Pero a ti, ¿por qué te importa todo esto? ¿Y cómo te va a afectar? Antes de seguir, la pregunta que toca es, como les digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo me puede afectar a mí? El bono estadounidense a 30 años es el precio de referencia del dinero en el mundo. Cuando sube, sube todo lo demás. Hipotecas, créditos a las empresas, el coste de financiación de medio mundo, no es un dato de bolsa, es el suelo sobre el que se construyen todo lo que se paga a plazos.
Y hay un segundo efecto, más silencioso. Cada décima encarece la deuda, cada décima que se encarece la deuda de Estados Unidos, que la tiene que renovar, hablamos de un país que este año ya paga más intereses que en su ejército, más que en defensa. Un país con 11 portaaviones. El historiador Niall Ferguson tiene una regla: cuando una potencia gasta más en pagar su deuda que en defenderse, deja de ser una potencia. Estados Unidos ha cruzado ya esa línea. Ojo, porque a partir de aquí llega el lío importante, ¿no? ¿Y por qué atacan justo ahora, no? Por 3 razones que se han juntado a la vez. La primera, las cuentas. 40 billones de dólares de deuda. Un déficit del 5,8% este año, y Trump venía a quitarnos el déficit y la deuda con más, que se acuerdan, dice la oficina presupuestaria del Congreso. Pero el propio Bessent prometió bajarlo al 3% en 2028. No va a suceder. Y el gobierno lo sabe, el mercado lo sabe. El mercado sabe que miente. Y luego la inflación. Este verano volvió a superar el 4%. En la Reserva Federal hay un presidente nuevo, Kevin Warsh, nombrado por Trump, con un encargo explícito: baja los tipos de interés. Un banco central bajo presión política para arrebatar el dinero justo cuando los tipos suben, cuando la economía sube, se exige más por prestar en 30 años. En Cristiano, ya no se fían de nadie en la administración Trump. Y la tercera, la inteligencia artificial. Las tecnológicas financian centros de datos con una deuda a una escala nunca vista. JP Morgan calcula que su emisión de bonos podría llegar este año a los 540.000 millones de dólares. Y todo ese papel compite con la compra de deuda del Tesoro estadounidense. Cuentas malas, inflación viva, arriba, y un competidor como la inteligencia artificial presentándole una situación tremendamente complicada. Y hay un cuarto elemento, el que de verdad en el fondo debería preocupar en Washington, y es la fotografía que durante décadas Estados Unidos tuvo un lujo. Siempre había alguien fuera dispuesto a comprar su deuda. Japón, China, los fondos soberanos le financiaban el déficit americano casi por inercia. Eso se está acabando. Los últimos datos oficiales muestran que las tenencias extranjeras cayeron en junio, con Japón, China y Reino Unido recortando todos a la vez. No es una huida, son ajustes, no una liquidación, pero la dirección lleva meses siendo la misma. Y a un país que coloca deuda cada semana, la dirección le importa mucho más que una cifra. Mucho más que una cifra. De tal manera que esa salida también, y sobre todo siendo China uno de ellos, y Japón, son fundamentales. Llegamos al miércoles. Sin avisar, fuera del calendario, 2 semanas después de anunciar su estrategia trimestral de compras, que es cuando se supone que estas cosas se cuentan, el Tesoro comunica que va al menos a duplicar sus recompras de bonos a largo plazo. De 2.000 millones de dólares por operación a al menos 4.000 millones. Desde el 9 de septiembre. Dicho de otra forma, el Estado sale a comprar su propia deuda para sostener el precio. Y funcionó durante unas horas, ¿eh? El interés a 30 años se alejó del 5,3% que había tocado días antes, el máximo de 19 años, pero al día siguiente, vuelta a empezar. Ni su aparición en la CNBC, presumiendo de un amplio arsenal de herramientas, iba a aguantar ayer al inversor. Un gestor de Nomura lo resumió así: es poner una tirita en un balazo. Ojo, porque a partir de ahí ha empezado a venir todo el lío que están viendo. Y luego importa mucho el estilo de Bessent, la fotografía que nos presenta Bessent. Y aquí conviene parar, porque esto no es un hecho aislado, es un patrón. Este mismo mes, el Tesoro estadounidense ayudó a Japón, hace unos días, a sostener el yen, vendiendo euros para hacerlo. Una maniobra tan inusual que varios analistas dijeron: esto es raro e imprudente. Bessent había movido el precio del petróleo varias veces, simplemente insinuando avances con Irán. Nada de eso lo hace un secretario del Tesoro tradicional. Todo eso lo hace un gestor de fondos de cobertura. Bessent dirige el Tesoro como dirige su fondo. Busca el punto de máxima presión, interviene por sorpresa y juega con las expectativas. Es brillante en una mesa de operaciones, pero un Estado no es un fondo de inversión. Un fondo puede cerrar la posición. Un país tiene que refinanciarse todas las semanas para siempre. Por lo que Bessent no está siendo la mejor persona para gestionar
todo este embrollo. Y luego está el detalle incómodo, el que casi nadie ha subrayado. Para comprar deuda a largo plazo, el Tesoro tiene que financiarse emitiendo más deuda a corto. Cambia compromisos a 30 años por compromisos a 1 año. Se quita presión hoy y se obliga a volver a pedir ese dinero dentro de 12 meses al precio que el mercado quiera ponerle entonces. Es aplazar el problema, no es resolverlo. Y adivina quién criticó exactamente esa jugada en 2024 cuando la hacía Janet Yellen desde ese mismo espacio. El mismo Scott Bessent. Porque cuando tú estás fuera y no lo estás haciendo, ves que eso está mal hecho. Seamos justos en una cosa. Sin esa intervención la caída habría sido peor. Y frente a otros mercados de deuda del mundo, el americano todavía aguanta bien. Bessent no ha provocado esto, lo ha heredado, pero cometió el error de contestar al salir corriendo a comprar sus propios bonos con prisa y fuera del calendario. Enseñó la única carta que no debía enseñar. Que Bessent, Estados Unidos, Trump están nerviosos, por no decir desesperados. Y esto es lo que hace esto tan extraño. Tan extraña esta guerra. El enemigo no existe. No hay cuartel general, no hay nadie con quien negociar, nadie a quien amenazar. Los justicieros de bonos no son un ejército, son el veredicto. Miles de decisiones independientes que sumadas funcionan como una sentencia. Por eso esta guerra no se gana con munición. Se gana con cuentas, reduciendo el déficit. Bessent tiene el arsenal más grande del planeta. Pero solo puede comprar tiempo, porque la batalla, el resultado, no se libra en su despacho, se libra a kilómetros de allí. ¿Dónde? En el Congreso. Y ahí nadie ha disparado, nadie ha intervenido, nadie ha entrado en esta batalla, pero sería necesario que entraran ya. Es decir, sería necesario que se plantee ya un corsé para la economía estadounidense. Es decir, lo que quería hacer Elon Musk y lo que se supone que quería hacer Trump. Eliminar el déficit presupuestario para empezar a bajar la deuda y, por tanto, empezar a reencauzar esto. ¿Cuál es el problema? Que si hace eso, la economía estadounidense se va al hoyo en cuanto a crecimiento. Pero la economía estadounidense vale lo que la cantidad de dinero que el Estado pone en circulación vale. Y ahí está el problema. Hemos estado jugando sobre una mentira durante los últimos años. La mentira acaba de salir por todos los lados, porque se coge antes a un mentiroso, ya saben el refrán, ¿no?, que a un tal. Pero, ya les digo, la fotografía fundamental está planteada. O hay un cambio fundamental, claro y real, en las emisiones de deuda, en el déficit presupuestario, o Estados Unidos está cao, porque estos justicieros que vienen ahora al mercado no van a responder ante nadie. Y están oliendo sangre. La sangre de una economía, la sangre de unas emisiones de bonos, la sangre de toda la principal economía del mundo que empieza a sufrir, que empieza a notar que Trump lo ha heredado, pero lo ha amplificado. Biden lo heredó y lo amplificó. Trump, primera legislatura, lo heredó, pero lo amplificó. Y así sucesivamente. Y ahora hay un problema. Se llama deuda y está a punto de estallar. Recibir a el tábano economista, Alejandro Marcó del Pont. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Buen día. Leyendo tu nota que citas a Margaret Thatcher, ni más ni menos. Oh, bueno, central en lo que viene en la Argentina, ¿no? Margaret Thatcher lo que decía es que lo mejor que había hecho ella no era solamente haber privatizado la economía británica y haber acabado con los sindicatos, sino haber creado a Tony Blair y al nuevo laborismo. Claro. Genial. O sea, armar, que un país empiece a armarse con las líneas rojas que le dejó el anterior y sobre un terreno arrasado que también dejó el anterior. O sea, se parece mucho a lo que va a venir acá. Bueno, pero esto lo estás analizando en la relación Argentina y Brasil. Contanos, ¿por qué? En realidad yo escribí 2 artículos y uno tiene que ver con el otro. O sea, uno tiene que ver con la pelea entre Brasil y Estados Unidos y como consecuencia de esa pelea la fractura del cono sur. O sea, Brasil está, por un lado, intentando oponerse a las pretensiones de Estados Unidos de organizar el cono sur, y por otro lado, debido a esa pelea, Estados Unidos mandó al representante de la élite argentina a generar un daño estructural, que hace bastante tiempo que lo están haciendo, con la relación
y sobre todo con las posibilidades de un proyecto de desarrollo compartido, económico, tecnológico y hasta de defensa, de Argentina con Brasil. Entonces, la primera idea, o sea, estas dos dimensiones, la primera idea es, ¿qué es lo que puede hacer Brasil en esta idea de que América del Sur funcione como un espacio en donde Washington determina cuál va a ser la orientación estratégica que debe tener la región, o sea, en donde hay una pelea no solamente comercial, sino una disputa por soberanía, tecnología, cadenas de valor, y como consecuencia de ello, lo que manda a hacer Estados Unidos a la Argentina es romper todo lo que tenga que ver con las cadenas productivas, la arquitectura tecnológica, la confianza institucional, la regionalización, el Mercosur, o sea, la posibilidad de un proyecto de desarrollo compartido en donde uno tiene que entender que las cadenas de valor son como cristales. Si se rompen, vos no podés pegarle y volverlas unir. O sea, si una empresa argentina se va de la Argentina, no va a volver cuando cambie el gobierno. Esto es central, ¿no? Si esto no se mira, estamos en un problema. Claro, yo lo veo mucho, por ejemplo, con las petroquímicas. Sí. Que es un sector que está en la Argentina, por ejemplo, en Córdoba, en todo el cordón del puerto de San Lorenzo, también en Bahía Blanca hay algunas, y realmente las únicas petroquímicas que están quedando son las que están vinculadas al negocio de vaca muerta. Claro, bueno. Ahí nosotros teníamos que ver, en estas dos dimensiones hay un problema de la estrategia de la defensa nacional de Brasil y qué es lo que tiene que hacer, en donde qué es lo que debería hacer Brasil, en donde el economista Batista Junior, que es un hombre de Lula, le dice que el problema que tiene, o sea, las alarmas se encendieron en Brasil en enero cuando una potencia extranjera entra al Cono Sur y se lleva al presidente de Venezuela y sin que Brasil diga absolutamente nada. Y aún hoy, que hay un protectorado en Venezuela, Brasil tampoco diga absolutamente nada, pero no es que diga que se oponga. Si vos querés ser en realidad el amo del sur, tenés que tener alguna injerencia en estas cosas. Por otro lado hay una pelea que el siglo XXI ha agregado a estas dimensiones de la pelea entre Brasil y Estados Unidos, que tiene que ver con la geopolítica de los minerales, los datos, la energía y la inteligencia artificial. Entonces, ahí nuevamente hay otro punto en donde si de manera estructural Argentina rompe las cosas, vos no te vas a poder unir en una red después. O sea, en el 2025, en diciembre del 2025, el Departamento de Estado norteamericano saca la Paz Sílica, que es un seguro de minerales críticos, tierras raras para la industria militar tecnológica de Estados Unidos. Chile y Argentina ingresan a esa Paz Sílica como proveedores de recursos y territorio, y lo más importante es que no tienen acceso a las capas de diseño de módulos, a la fabricación de chips, ni a la soberanía de los datos. 6 meses después de eso, los chinos sacan en Shanghái la Organización Mundial de Cooperación de la Inteligencia Artificial, que es la WIPO, que es la Paz Sílica asiática, para ponerle un nombre, que tiene diferencias que no son retóricas. O sea, la Paz Sílica inserta a la Argentina como una cantera del complejo tecnológico militar estadounidense. Y WIPO inserta a Brasil como un arquitecto de la gobernanza, en el sur. O sea, si vos vas a pelearte por cuáles van a ser las reglas del siglo XXI para Sudamérica, y Argentina se va con la composición de Estados Unidos y Brasil se va con la composición asiática, es imposible que vos puedas unir esas dos lógicas que tienen que ver con el futuro. Un paréntesis sale al respecto, porque hemos hablado con Gabriel Merino, que él hizo un viaje a China con empresarios brasileños que desarrollan software y que fueron, digamos, para aprender, pero también en una articulación donde, bueno, los chinos tienen
una manera de compartir el conocimiento diferente de Estados Unidos. Es decir, a nosotros nos convendría jugar con Brasil en el huaico, ¿no? En la estrategia de los chinos, ¿o me equivoco? A vos te convendría jugar con Brasil por cualquier cosa. Por cualquier cosa, sí. Complicado. Siempre con Brasil. Bueno, Y con Chile, con ¿no? Brasil. El concepto Claro. de Perón del ABC es el que tendríamos que actualizar. Sí, El tema es si es Chile posible. está más complicado, claro. Chile está más complicado, pero digo, Brasil ya sacó el PIX, que es un sistema de pago que atenta contra Visa y Mastercard. Claro. Cuando Milei fue a Brasil, no solamente era una cuestión política que tenía que ver con las elecciones de Bolsonaro, sino que criticó a Alexander de Moraes, que es uno de los miembros del Tribunal Superior de Brasil, porque es la persona que se tiró en contra de Elon Musk, se tiró en contra de X y lo obligó no solamente a pagar una multa que se le puso, sino que lo suspendió durante unos meses, le intervino Starlink y lo obligó a que se adhiriera a las leyes de Brasil que tienen que tener para cualquier empresa un representante legal para que el Estado de Brasil, la justicia de Brasil, pueda hablar con ese representante legal. Entonces, me parece que lo que está claro, digo, lo que yo quise poner es que qué tan importante es ahora con estos ataques y lo que realmente vos estás rompiendo por debajo de los ataques, qué tan importante pasa a ser Argentina para Brasil. Entonces, acá tenés que la Federación de Industriales de San Pablo está quejándose porque no solamente los bienes intermedios que vendía la Argentina se están cayendo porque la motosierra de Milei hizo su trabajo, sino porque al haber perdido la capacidad de compra por parte de la Argentina, empezás a comprar cosas que tengan que ver con China. Entonces, la Federación de Industriales de San Pablo se está dando cuenta de que China lo está atacando en Brasil y lo está atacando en la Argentina. Claro. Y por otro lado, tenés la hidrovía Paraná-Paraguay, que hay este oligopolio agropecuario que maneja la hidrovía y que maneja los puertos de Rosario, por un lado, que es el ABCD, que es ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, más Costco, la China, que manejan los puertos de Rosario y que manejan los puertos de Santos. Y lo más preocupante es que Brasil ha empezado a armar o a consolidar un corredor bioceánico central en donde va de Santos hasta Chile, que dejás a la Argentina abajo, y por otro lado un corredor ferroviario bioceánico en donde estás uniendo la costa atlántica de Brasil con el puerto de Shanghái. O sea, lo que está haciendo Brasil es evitando a la Argentina, debido a estos ataques, evitando, insisto, a la infraestructura y sobre todo al Mercosur, que dice Lula que lo va a revivir, porque la estrategia regional, la estrategia de un Mercosur fuerte, y que vos te puedas a la vez unir a los BRIC y demás, esta idea pareciera ser que Estados Unidos está logrando que Argentina la destruya completamente y por lo tanto la deriva de la Argentina va a estar determinada solamente por lo que haga Estados Unidos. Por eso yo decía que si vos en la Pax Cívica vas a ser un proveedor preferencial de la industria tecnológica militar de Estados Unidos, no importa cómo quede Trump, esto va a seguir poniendo el ojo en la Argentina, porque no solamente es una molestia para Brasil, sino que es las reservas del modelo que ellos necesitan, y por lo tanto la Argentina deja de tener cualquier soberanía, y ahí es donde entra el Tony Blair argentino. Claro, que es lo que se puede venir el año que viene, ¿no? Es lo que alguien que cambie las formas, que dialogue, que incluso también reparta más, vamos a decirlo, o ajuste menos, pero que siga con este modelo. No, que siga con, pero todos en eso, el extractivismo, porque a ver, desde que la dictadura militar se fue de la Argentina, todos los gobiernos sin excepción, su objetivo fue pagar deuda. Todos.
Ahora, si vos seguís aceptando que tu lógica es pagar la deuda, todos van a volver a aceptar que el superávit fiscal es central para poder comprar los dólares y que la lógica extractivista para poder tener dólares que son del sector privado, no de la Argentina, o sea, ni siquiera estás cumpliendo lo de Ilia, de que cada vez que vos exportás los dólares se liquiden, y bueno, vas a tener que hacer una serie de cosas que tienen que ver con que Argentina, por lo menos, o sea, adueñarte del comercio exterior para tener los dólares para pagar, o sea, aún queriendo pagar, la lógica es Tal esa, cual, tal cual. Vamos a tomar la palabra de Cristina. Para ser pagadores seriales de la deuda externa, tenemos que controlar el comercio exterior, si no, es imposible. Exacto. Si lo queremos hacer desde el punto de vista soberano. Como mínimo, entonces vos imaginate que vos necesitas cambiar la Constitución del 94, cambiar lo que tenga que ver con energía, minería, cambiar con estas nuevas lógicas en donde dice que van a invertir y terminan liquidando todos los ingresos afuera. Bueno, esas cosas son de... La derecha está poniendo una fuerza tan desmedida para un lado que vos para poder quedarte a la mitad necesitas una fuerza igual, claro, pero para el otro lado. ¿Vos creés que hay alguien? No. En el más que alguien. Voy a tratar de resumir esto. Yo creo que los modelos de país tienen un modelo de dirigencia política y un modelo social. No solamente en la Argentina, digo. En Israel, cuando vos bombardeás Gaza, matás niños y ancianos, hacen encuestas a los israelíes, y los israelíes están en un 70% de acuerdo en que eso suceda. Cuando Milei hace las cosas que hace en la Argentina, por más que esté en baja ahora, y ese seguramente va a seguir en baja porque la lógica económica es esa, que vaya en baja, hay una gran parte de la Argentina, sobre todo de la clase media, que está a favor de lo que está haciendo. Mientras haya una baja inflación y un dólar planchado, y una cierta parte de la sociedad pueda ahorrar e irse a Miami, están completamente de acuerdo. Mirá, yo estaba mirando, en 1995, cuando Menem reeligió, sí, que le sacó 20 puntos a, ¿cómo se llamaba? Bordón. A Bordón, le sacó 20 puntos, quedó 49,9% contra 29,4%. Había 18,4% de desempleo. Había 3 millones de personas. Después volvió a ganar con 24% de desempleo. Digo, las sociedades apoyan las cosas no solo ahora, apoyaron a Hitler, a Mussolini, o sea, no es nuevo. Perdónale, en el 95 se habló mucho del voto cuota, es decir, el voto por el 1 a 1. Disculpame, yo no creo eso. Yo cuando vine de México me encontré con una sociedad que no sabía absolutamente nada de lo que había pasado en la dictadura militar. Alejandro Horowitz acaba de sacar un libro que dice que él leyó 900 cartas de lector de la Nación en donde le llamó poderosamente la atención durante la dictadura, las cartas de lectores, en donde los lectores de la Nación sabían específicamente bien qué es lo que estaban haciendo. Yo creo bastante poco con estas justificaciones de que era el voto cuota, de que yo pero no por justificación, sino por votar el modelo económico. Y en este contexto es, bueno, un operador económico y consultor dijo que Milei con el dólar a 1.500 reelegía. Sí, él o su partido, ¿no? El problema es la élite que maneja la Argentina. Claro. Yo, Milei, la verdad que no. Tal cual. Y la élite que maneja la Argentina sigue estando en el poder. Uh-huh. No importa, podés traer a Haddad o a Lamelas, yo voto a Lamelas. Digo, entre Haddad y Lamelas, voto a Lamelas. Podés poner lo que se te ocurra. Pero sí, volviendo un poquito para atrás en el planteo, ¿cómo? Porque vos en un momento del artículo decís que, primero que también Brasil le vende a China soja, hierro, petróleo, es decir, no le va a vender bienes industriales, y también que la industria argentina sobra en este esquema.
tanto para China como para Estados Unidos. De hecho, esta semana hablamos con Adrián Pérez de la UON Quilmes, que hablaba del retraso tecnológico que tienen muchas empresas aquí en el conurbano. Y hay un aspecto que te quiero preguntar, digamos, porque obviamente hablar de toda la industria es complejo, pero las automotrices han sido o son protagónicas de la relación con Brasil. ¿Qué futuro tienen? Porque justamente uno de los problemas que tiene, esto que te decía de la Federación de Industriales de San Paulo, ellos se dieron cuenta de las idas y venidas, o sea, de lo que ellos exportan a Argentina y lo que ellos importan de la Argentina. Sí. Lo que ellos se están dando cuenta es, en general, que los empresarios argentinos son mucho más financistas de energía y de minería en la actualidad, y no industrialistas, porque consideran de que el industrialismo necesita dólares para poder traer bienes intermedios para fabricar el bien final. Entonces necesitas dólares para eso. Y ellos, estoy hablando, Brasil y Estados Unidos, no les interesa de que eso siga, porque a la vez que necesitas dólares, tenés que hacer acuerdos con los sindicatos y demás. Bueno, así que los brasileños se dieron cuenta que Argentina va a dejar de ser un punto de equilibrio que había cuando la industria automotriz se caía. Argentina jugaba ese juego, y después se dieron cuenta de que Brasil tampoco, con esta lógica de los corredores bioceánicos que pusimos, tampoco necesita a la Argentina como industria, porque lo único que necesita es los commodities que la Argentina tiene, y por eso está organizando un corredor bioceánico y un corredor ferroviario para sacar las cosas. No necesitan, nadie necesita la industrialización de la Argentina. Sobre todo Brasil se ha dado cuenta de eso, y China también, lo cual para nosotros es un peligro general, porque, insisto, la élite argentina tampoco considera de que esta industria, las MOI, tengan una relevancia importante y se tengan que quedar. Tal cual, la Argentina industrial la necesita el pueblo argentino, pero somos los únicos, y estamos huérfanos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el modelo te da en donde 40 millones sobran porque vos no tenés que consumir para poder exportar. Claro. Y dentro de eso, ¿qué podrías vos hacer para el consumo nacional, que en realidad es el que hace que el PBI suba? Más allá de que obviamente hay 3 sectores que hacen que el PBI vaya al 2%, pero son sectores que no generan trabajo. Minería, petróleo, claro, y el campo. Agroindustria, Minería, bueno, y financiero también, ¿no? Financiera y agroindustria, sí. Bueno, pero eso no generan trabajo. Claro. Y a nadie le interesa tampoco que generen trabajo, porque si vos tenés una lógica extractivista en donde, insisto, tenés que pagar deuda y por lo tanto tenés que traer dólares, y le han convencido de una manera muy extraña, aparte, a la ciudadanía argentina, los medios de comunicación progresistas, diciendo, no, bueno, con Vaca Muerta Argentina va a tener dólares, le van a salir por las orejas. No, a los privados que tienen Vaca Muerta le van a salir por las orejas. Y encima te lo tienen que liquidar, lo cual no lo hacen, y dentro de 3 años, con las leyes que sacó la Argentina, directamente vos le vas a dar la capacidad de que puedan liquidar afuera, ni siquiera liquidar internamente. Yo creo que Argentina tiene un futuro brillante si este país pusiera 2 personas que dejaran de ser políticos financiados por los mismos que están financiados toda la clase política. Podrías hacer un país que en realidad, insisto, o sea, acabamos de hablar, tenés agro, tenés minería, tenés energía y tenés capacidad técnica para poder realizar, si tenés subsidiada la energía, por ejemplo, productos que sean altamente competitivos en el mercado exterior. Por lo tanto, generar trabajo real argentino. Bueno, pero para eso necesitas, primero, no pagar al fondo. Y después de ahí, empezar a cambiar
la lógica de cuál va a ser y Claro. para qué querés un país industrial, pero para qué lo querés, qué tipo de industria necesitas, qué es lo que vas a hacer. No. Sí, una Y planificación, ¿no? eso no está claro, bueno, eso no está en ninguna de las Sí, fuerte al de las medio discusiones. y para cerrar esta charla, porque obviamente que nos quedamos siempre pensando, Sí. ¿no? Y bueno, cómo salimos de este laberinto, que aquellos que puedan encarnar este gobierno nacionalista que soñamos, se puedan apoyar sobre algún sector movilizado, porque cuando uno, por ejemplo, mira la CGT ayer, está cada vez más flaca la CGT, los movimientos sociales, los empresarios no nacionales no... Existen algunos exponentes, ¿no? De las pymes, pero no como estrategia de poder. Las Fuerzas Armadas están también liquidadas. Entonces, ¿sobre quién te parás? Sería la pregunta. Yo creo que lo tenés que armar. Claro. No te podés parar. O sea, una de las cosas de las que tenés que pararte, que vos lo acabás de decir, es la movilización popular. Todas las cosas que vos tengas que hacer de acá para adelante son cosas que van a implicar choques y con autos de frente que son muy pesados. Cualquiera de ellos, digo. Renegociar con el Fondo Monetario y decirle que no le vas a pagar, volver a una lógica en donde no sea extractivismo solamente, en donde, insisto, tenés que cambiar la Constitución del 94, tenés que cambiar la ley de minería, tenés que cambiar la ley de energía. Bueno, todas esas cosas que estamos hablando para quedar a la mitad, o sea, volver a cero. Claro. O sea, nadie está diciendo que vas a hacer algo, no, voy a tomar hasta hacerte cargo del comercio exterior para tener los dólares para pagar, como vos dijiste, que dijo Cristina, también necesitas enfrentarte contra eso, o sea, necesitas quitarle la hidrovía para empezar porque, insisto con lo que dije, los mismos puertos que manejan las mismas empresas en Rosario lo manejan en Santos, o sea, la hidrovía no es una casualidad que sea de eso, porque la hidrovía y los puertos son de eso. Entonces, si vos no tenés una lógica y un plan para hacer eso, y la gente movilizada en la calle, va a ser muy difícil. Por eso creo que va a ser muy difícil que no exista un Tony Blair, porque vos no podés tener la gente movilizada en la calle para que no tengas ningún resultado, o para que los resultados sean mínimos. Alejandro Marcó del Pont, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, una charla que le dimos tiempo Sí. para poder analizar lo que se viene en Brasil y sobre todo lo que se viene en la República Argentina. Una historia particular del Council de las Américas lo creó David Rockefeller en los 60 a pedido de Kennedy. O sea, tiene origen demócrata. Claro, era un intento de frenar la influencia creciente de Fidel y de toda la ola revolucionaria a principios de los 60. O sea, era un ariete anticomunista, pero de los que en ese momento orientaban al so-called mundo libre, que eran los demócratas más No, pero además había un nombre del plan Kennedy para América Latina, que no me acuerdo, que era equivalente al plan como la idea de buscar gobiernos centristas y apoyarlos con guita para frenar, no me acuerdo ahora, pero bueno. Esto era parte de toda esa iniciativa panamericanista, así de intento de contención, pero a la vez, ámbitos de conversación. De hecho, Susan Segal, la mina que conduce el Council de las Américas hace 23 años, que se la conoce mucho porque era el contacto de Cristina con el establishment en su momento. Ayer no la reconoció Milei cuando llegó, se mandó directo al escenario, lo fue a saludar a Mario Greenman, que tuvo el triste papel ayer de reivindicar el sacrificio ajeno para... Tal cual, qué desvergonzado, Dios mío, bueno, en fin. Hombre, Eduardo Ornequian, Greenman, un tipo que está ahí porque el ex jefe de Milei lo puso ahí, pero que ayer generó mucha controversia con lo que dijo, porque claro, él representa tanto al dueño del shopping como a los que están cerrando locales en todas las arterias comerciales de toda la ciudad de Argentina.
Y la verdad que haber dicho que esto era conveniente, el presidente, haber festejado, porque festejó, dijo estoy ganando si cierran los prebendarios, soretes, bueno, inmundos, no sé qué. La verdad que más que comentar el discurso, lo que me interesa compartir con ustedes es el clima que vi. Pero espera, un cachito, Greenman dijo casi textualmente, estamos dispuestos a que ustedes se sacrifiquen mucho y la pasen muy mal para que yo la pase bien. O sea, la traducción es eso, porque es increíble ese discurso. Bueno, nada, seguimos. Había plena presencia del G6, de los jefes de las cámaras patronales de la construcción, de la banca, de la industria, del comercio, y lo que llamó mucho la atención fue que algunos de ellos se animaron, no son un dechado de valentía en general, esta gente incluso cuando está en desacuerdo con los gobiernos trata de expresarlo de la manera más sutil posible, pero llamó la atención que, por ejemplo, Rapalini, el presidente de la UIA, directamente escuchó a Milei desde el bar, no se sentó en la primera fila con todos los demás, y se fue en un momento del discurso, como yo y como mucha otra gente. Yo tenía que ir al aire, a la radio, pero mucha gente se levantaba y se iba. Ante un Milei completamente desencajado, iracundo, como en otras ocasiones, pero que en este caso, en vez de generar esa fascinación, ese magnetismo que generaba en otros ámbitos empresarios, en otras audiencias parecidas a esta, generaba rechazo. Yo medio me la vi venir cuando habló Pablo Quirno antes, porque Quirno hizo una tribuneada de esas que las ves, viste, que decís, esto es para que lo aplauden. Dijo, hace 20 años el kirchnerismo estaba gritando no al ALCA, y ahora nosotros estamos haciendo negocios con Estados Unidos. Estaba gritando ALCA, ALCA, al carajo, y nosotros ahora estamos haciendo negocios con Estados Unidos y decimos viva la libertad, carajo. Más allá de que el al carajo fue de Chávez, ¿no?, del kirchnerismo, que estaba Maradona en ese tren del no al ALCA y todo lo que le quieras agregar, el tipo lo dijo para que lo aplaudan, frenó. ¿Viste cuando en un discurso alguien dice algo que sabe que le va a gustar a la audiencia y frena esperando la aprobación? Se escucharon los grillos. Fue un cri moment realmente, pero muy impactante, y después de eso, Kirchner se dio cuenta de que había hostilidad, siguió rápido, lo esperó a Milei y después se dio lo que se dio en ese discurso que yo te digo en serio, me parece que marca un antes y un después por el aislamiento que mostró Milei respecto de lo que pasaba. Imagínate, afuera a esa hora había terminado la marcha de las pymes en Plaza de Mayo y ya se estaba movilizando al Ministerio de Economía los endeudados. Él estaba en el Salón Versalles, rodeado del lujo señorial que tiene el Hotel Alvear, ante empresarios que representan a los sectores tradicionales, que habían hablado a favor de su modelo. Hacía minutos había hablado, por ejemplo, Hugo Bruneckian, de las bondades de que el petróleo se pague al precio internacional y cómo eso le hace bien a la perspectiva de la industria petrolera. Por supuesto, es la contracara también de que nosotros paguemos 2.500 man, claro, 2 lucas y media el precio del combustible, pero más allá de que había ese acuerdo general con el rumbo, bueno, es evidente el hastío de todos los referentes del establishment que al menos estaban presentes ayer, con el estilo de Milei, con esa canchereada y ese insulto que le brotó ayer, las voces, la voz de Alf, los giros, las complexiones. Bueno, había muchas señales de desagrado, así como, ¿viste? Mirá, así como. Y habían pagado $250 la silla. O sea, era gente que quería estar ahí por la influencia que representa, porque te encontrás con los gobernadores, con los ministros, con funcionarios que también están ahí, con otros empresarios. O sea, es un lugar donde los 300 que estaban querían estar, pero evidentemente ese discurso no lo querían escuchar.
Y fue muy impactante de ver, porque insisto, contrasta con esos escenarios donde los chupamedia lo aplaudían en todas las bravuconadas, incluso en los insultos a determinada gente. El estado de ánimo cambió también en ese contexto social en el que, bueno, estaban los ganadores, ¿no? Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, que representa el sector quizás que más sufre en esta economía, con la suspensión de la obra pública y demás, también se fue en el momento del discurso. Yo había hablado con él sobre la guita de los impuestos, del impuesto a los combustibles que no va a las rutas, y él me dijo, yo esto lo vengo denunciando desde el principio, pero de vuelta, lo que se expresó en términos de lo corporal y también de la ausencia de aplausos, había funcionarios que estaban ahí para aplaudir, algunos de comunicación, de algunos de áreas que no tenían que ver. Bueno, estaba el cineasta de cabecera que lo acompaña a todos lados, y ni siquiera cuando ellos iniciaban los aplausos prendía. O sea, realmente fue algo distinto lo que se vivió ayer, de un presidente que suele encantar en esas audiencias, o que solía hacerlo, porque claro, cambió mucho el clima político, ¿no? Ale, es un cansancio del estilo de Milei, es un cansancio de gente que cree, por lo menos en la intimidad, que el programa económico que, así como está diseñado, está mal diseñado, y ya se va convenciendo de que esto, por el mal diseño, termina mal. No sé, pienso, ayer lo escuchaba, creo que a Lucas Liach, diciendo, esto no es riesgo Cuca, en todo caso eso es para año electoral, el dólar a 1.750 haría funcionar mejor la economía. Yo tengo buena voluntad, me preocupa que sea derrotado el gobierno más reformista de la historia, o cuando lo escuchás, no sé, qué sé yo, a tantos otros que te dicen, me preocupa esto por la transición es demasiado dura, y entonces ante esas críticas encuentran una pared que no escucha, y ya lo que les preocupa ya no es solamente el estilo, sino la pared que no escucha ante problemas que persiguen como serios. Es gente que ya está repodrida de ver gente sufriendo alrededor, digo, colegas, otros empresarios, y ven un tendal y ven... ¿Cómo se mezcla o cómo interpretás que hay, no sé, una diversidad causal en esta reacción, si es que hay diversidad, ¿no? Mi sensación es que les gusta la partitura, pero no el ejecutante, y que esto, hace que el ejecutante, todo el contexto, el cierre de empresas, la caída de los ingresos, el endeudamiento, la realidad económica en general, que no haya un mango en la calle, hace que el ejecutante se haya devaluado. ¿Por qué? Y bueno, porque no le ven posibilidad de reelección. No te puedo decir quién, pero uno de los presidentes de una de estas 6 cámaras de empresarios que reúne el G6, estaban ayer todos, insisto, en primera fila, estaba en el VIP. Yo me suelo colar a los VIPs ahora que se está viendo tanto Radio con Vos por streaming, que ya llevo varios años en televisión, me cuesta más porque me sacan, me reconocen y me sacan, pero en esos lugares donde suelen decirse los secretos más interesantes, se escuchó a uno de ellos decir, este muchacho no llega, no es... y bueno, se refería obviamente a un Milei que todavía no se había mostrado tan desequilibrado como se mostró en el discurso. Fue en el corrillo previo a la llegada del presidente. Entonces, cuando hablan así de la que fue su apuesta, del presidente que encaramaron ahí abiertamente, ¿no? Y que celebraron durante el primer año y medio, 2 años, es que piensan en otro ejecutante para la misma partitura, y justamente una parte del establishment está pensando en Patricia. Claro, hay otras alternativas que se le ofrecen. Bullrich se cansa de ofrecerse, está ahí como yo, pero hay otros también que empiezan a circular, y sí, también, como Brito, Haddad. Sí, claro, y bueno, lo que empiezan a barajar incluso los que creen que hay un péndulo y que este sobregiro por derecha va a generar la vuelta del peronismo,
lo que quieren es un candidato peronista que mantenga la partitura. Eso es lo que están buscando, sobre todo. Ahí se mancó uno que se fue a Barbados. Claro. Pero hay muchos que miran con simpatía a Sergio Massa, otros que ayer lo veían a Rolo Figueroa y dicen, bueno, un gobernador capitalista que se muestra a favor de los negocios y demás, también puede ser un tapado que se presente. Están evidentemente en pleno casting, en un contexto en el que cruje además el ecosistema libertario. Tengo algo que es me parece similar voltaje a lo que pasó ayer entre Milei y esa audiencia, que también refiere a este momento de encierro, de introspección, medio de aislamiento de Milei, que es que se peleó a las puteadas con Agustín Laje. Ah, mira. Yo sé que esto vos lo vas a valorar como el dato político que es. Es muy interesante. ¿Y por qué? Bueno, hace una semana, 10 días, Laje dio una entrevista en Infobae. Sí, con Nacho, yo lo vi. Bueno, tengo 2 fragmentitos que le pedí a Paz que muestran un matiz. Pero vos sabés que yo pensé, esto que está diciendo le va a armar quilombo. Hay un momento que dice, si la derecha no resuelve el metro cuadrado de la gente, toda la batalla cultural es eso, ¿no? Sí. A ver, escúchalo. Toda América Latina y probablemente Occidente está experimentando vientos que soplan por la derecha. Esos vientos que soplan por derecha no son la mera resultante de una batalla cultural exitosa, sino que sobre todo las distintas naciones han empezado a optar por nuevas formas de derechas por 2 motivos. Uno, el bolsillo, lo que me estás preguntando, y otro, la seguridad, algo que en Argentina hoy no está tanto en discusión, pero que en el 2023, cuando teníamos el narco creciendo en Rosario y teníamos problemas de seguridad mucho más graves, ciertamente eran parte de la agenda pública. Si los gobiernos de derechas de Argentina, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, no logran mejorarle el metro cuadrado a la gente, entonces el péndulo se va a ir rápidamente de nuevo hacia el otro lado, hacia la izquierda. Acá advierte sobre el problema de intentar que la gente viva de batalla cultural, de que viva de insultar a los pañuelitos verdes. Pero en otro fragmento es más concreto respecto puntualmente de la política económica de Milei. A ver. La batalla cultural es una batalla por las condiciones intangibles para que esas cosas sucedan, pero la gente no te vota por una palabra, por un concepto, por un valor, por un sistema moral o por un principio ideológico. La gente no come batalla cultural. No, pero curiosamente aquellas sociedades que disponen de culturas que tienen ciertas características son mucho más abiertas, por un lado, al desarrollo económico y por otro lado, al orden y la seguridad pública. A mí, francamente, me irrita particularmente escuchar a Laje. No sé si es el castellano neutro que usa o qué, pero o ese tono filo académico que busca imprimirle todo el tiempo. Le reconozco que invirtieron en él más que en Cerimedo, por ejemplo, o que en la nueva Secretaría de Ciencia y Técnica, pues se formó en Navarra, que es un cenáculo de la ultraderecha con más tradición. Pero lo que me contaron de Milei, después de que escuchó esta entrevista, gente que tiene acceso a ambos y que conoce la importancia estratégica que le daba Milei a Laje hasta este momento, en términos de la proyección regional, en términos de lo que podía ser. En algún momento habló de que podría ser su sucesor, claro. Le escribió brotado en mayúsculas, ¿viste cuando uno grita en WhatsApp? Traidor, hijo de 1000 putas. Perdón la hora, nada, ya lo dije. Pero le escribió todo brotado, insultos a Laje. Luego de haber escuchado esta entrevista, el presidente, en medio de ese aislamiento social que vivió en Olivos estos días. Sí, Ale, ¿y Laje qué hizo? Y Laje ofreció su renuncia a Fundación Faro
fue contenido por Santiago Caputo, según esta fuente, que insisto, saben que habla con ellos, y finalmente no renunció. ¿Quién es la puta madre? ¿Quién es la fuente? Pero la verdad es absolutamente creíble y además... chequeado. No solo, insisto, es una fuente con mucho acceso, sino que además, habiéndolo visto ayer a Milei y habiéndolo visto las cosas que dijo, y teniendo también el testimonio de otro empresario que lo vio el fin de semana pasado, yo ya creo que les llegué a contar no este fin de semana último, sino el anterior, que lo vio y que lo vio rodeado de papeles, en un quincho solo, que me dijo también, la verdad que lo vi, me impresionó mucho el aislamiento en el que lo vi. Bueno, la verdad que le doy total credibilidad a este cruce que, termina de cerrar un círculo de crisis, ¿no? Que ya con Cerimedo se vio bastante. Cerimedo ya estaba distanciado, lo que quieras, pero son figuras fundantes, ¿no? Para la ultraderecha, para el mileísmo. Ale, recién le preguntaba a Martín Rodríguez Yebra cómo imagina la Argentina de acá a 6 meses. Obviamente las cosas pueden cambiar, hay un montón de elementos que uno no sabe cómo se desarrollan, pero uno en base a los elementos que tiene, perfila un escenario dominante. De que uno ve, por ejemplo, que el gobierno estos días ha dado señales muy claras de que no va a haber un cambio de política económica de manera que se expanda un poco la actividad o el consumo. Bausili fue muy claro, no esperen política monetaria expansiva, sino todo lo contrario. Bueno, Milei ayer fue pero muy contundente respecto de que yo no percibo ningún problema con la economía argentina, récord de producción, récord de consumo, récord de exportaciones, estamos haciendo en 2 años lo que habría que hacer en 100 años, somos un ejemplo para la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. En un contexto donde vos ves que algunos indicios de que la situación financiera empieza a complicarlo, sobre todo en el dato del riesgo país, que ha subido muy violentamente en estos últimos días. Y después, bueno, las protestas que empiezan a surgir, la indicación con el endeudamiento, las encuestas que muestran una situación muy delicada. ¿Cómo imaginas la evolución de todo esto? La política, francamente, me parece que es impredecible en un año de campaña. La economía, en cambio, va a seguir profundizando este divorcio entre la realidad de los enclaves, que son francamente un geyser de guita, donde están fluyendo inversiones reales, donde está empezando a ponerse en marcha obras de infraestructura y plataformas de exportación que son realmente impresionantes. Ayer, por ejemplo, contaba el jefe de una de las petroleras, de consorcios de petroleras que están preparando los barcos licuefactores para exportar el gas de vaca muerta, que ya salió de Camerún el buque regasificador que van a instalar ellos acá en Río Negro, que va a ir a arreglarse a Singapur durante todo el próximo año y que en septiembre del año que viene ya va a estar acá escupiendo gas licuado a partir de octubre. Es el mismo emprendimiento para el cual no le compraron los caños a Techint. Uh-huh. Y fíjate qué interesante, ayer en el Council de las Américas estaba el jefe de Tecpetrol, Ricardo Marcús, que estaba feliz con el RIGI que le habilitaron a Tecpetrol para seguir invirtiendo en vaca muerta. Tecpetrol es la petrolera de Paolo Roca, del grupo Techint, que aprovechó los subsidios de Macri, que en su momento le dio Aranguren, que en un momento frenaron porque era demasiada guita, el propio Fondo Monetario lo pedía, pero que aprovecha ahora también el esquema de subsidios de Milei, y que por otro lado la misma Techint cierra la planta, o empieza a achicar al mínimo la planta de tubos de Valentín Alsina, con el argumento de que no le compran los caños para hacer los grandes gasoductos de exportación. Entonces ahí tenías la metamorfosis en curso, ¿no?, de los grupos económicos que se van dando cuenta dónde está el negocio y van abandonando, escindiéndose lo más posible del mercado interno. Yo creo que eso se va a profundizar, que va a estar cada vez peor la economía real, la economía que genera empleos, la demanda interna,
y que en cambio estos enclaves... ¿Y eso hasta dónde puede complicar el sector financiero? Porque vos decís, bueno, perfecto, la diferencia con otros momentos del país son estos enclaves, o sea, hay una afluencia de dólares que por lo menos te genera una defensa frente a una crisis financiera. Entonces vos decís, bueno, esto, el sector de la economía real donde habita la gente se va a seguir dañando, eso va a dañar o a mantener así de baja o más baja aún la imagen de Milei. Es previsible que una cosa sea atada a la otra, y eso va a generar más desconfianza con la Argentina de los sectores financieros que por alguna razón estrambóticas creen que su solución es Milei o que no es el peronismo. Entonces eso puede impactar de nuevo sobre el riesgo país y todo eso hacer un círculo vicioso. La afluencia de dólares por parte de frena esa crisis financiera, la mantiene relegada a la desconfianza en el área de bonos o puede generar un quilombo más fuerte que pegue por lo menos en precios. No frena la crisis. Es lo que venimos hablando de que no hay vaca muerta que aguante cuando el esquema, el modelo está armado en base a tanta deuda para el Estado, tanta deuda para las empresas, tanta deuda para las personas, que ahora estamos viendo también el quilombo que generó. No hay vaca muerta que alcance porque todas estas inversiones en enclaves son financiadas con préstamos que toman las mismas empresas y que van a tener que repagar. Y el superávit comercial que estamos viendo, ayer volvió a duplicar el superávit de julio, duplica el de julio del año pasado, también por hidrocarburos. Todo eso se va en los pagos de deuda del Estado y de las compañías. Entra y sale, es como una puerta giratoria. Fíjate que clavar el dólar, como lo clavaron hace ya 2 semanas, les está costando cada vez más. Ayer salió un informe de 1816, yo te extracté un grafiquito para que veas el salto de la tasa intradiaria de los bancos. Es impresionante porque, no sé si lo tenés en pantalla. Ya lo pones. Ahí lo que se ve es el costo de defender ese dólar a 1.500. Para defender ese dólar a 1.500 están haciendo lo mismo que hicieron en la campaña cuando se les iba antes del rescate del Tesoro de Scott Bessent. Cuando empezaron a subir la tasa, ahí lo que tenés graficada es la tasa de repos a un día, o sea, de préstamos cortos a un día entre bancos para cumplir con las obligaciones de mantener efectivo. Pero por un día te pagan 17%, ¿no? No, anual, 29 anual, pero son tasas que subieron violentamente del 21 al 29 entre hace 2 semanas y hoy. Y esta tasa que ellos grafican, porque es una tasa de referencia para el sector financiero, hace subir las tasas de todo lo demás. Fíjense si encuentran ahí en producción, si encuentran un tweet de Willy Cohen. Willy Cohen, que viene haciéndose viral por un par de entrevistas que dio hablando de este tema de la suba de la tasa de interés. Además fue el director del Cronista los 2 años que yo laburé ahí. Es un tipo que mano derecha de Julio Ramos en ámbito financiero, tipo más de la Citi, tiene nombre de la Citi, apellido de la Citi, se formó en ámbito financiero, es la Citi, Willy Cohen. Fue menemista, cabalista, todo lo que había que hacer en su momento, y la verdad que es un periodista también con un olfato alucinante. A mí siempre me gustó escucharlo, me gustaban los títulos que hacía. Subió un tuit a su cuenta mostrando lo que le cobraba un banco español, un banco de origen español, Banco de Líder acá de Argentina, que tiene un costo financiero total que supera el 100%. Y mira lo que dice, por 21 palos se terminan pagando 102 palos. Esto, insisto, no termina bien. Ahí está el préstamo, ahí está la cuota promedio, con una tasa fija, claro, le ponen tasa fija del 79% anual, que se va al 100 y pico, con los impuestos, y esta es la financiación que recibe un
un tipo con buen ingreso, en un banco formal, oficial. Yo ayer mostré en Pasaron Cosas, en el editorial, para quien guste, está colgado en YouTube, la intimación que recibe un colega reportero gráfico de nombre Néstor, que debe 18 palos al ICBC, al banco chino, y le mandan una intimación que dice: el 11 de agosto va a ir un oficial de justicia a su casa a verificar los bienes registrables y no registrables que tenga, o sea, electrodomésticos, para ver qué es embargable. La situación de los morosos es una situación de mucha zozobra, y la de los que no son morosos, en parte porque quieren sostener el dólar clavado a 1500, empieza a ser, esto, ¿no? Unas financiaciones realmente usurarias. Ale, te mando un abrazo grande y gracias como siempre por estas charlas que realmente son un disfrute enorme para mí. Parezco más extremo que vos y mirá que la vara es alta. Increíble. Tenemos pidiendo que cierren el council y yo que lo mantengan abierto. Pero es la que estoy con Tenenbaum en esto. 11:30 minutos de la mañana. Vamos a una tanda. Despedimos a Noé y a Yami, que la verdad que es un placer enorme también para mí. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido.